Hoy estoy en un vivero, en un centro de jardinería, y voy a hablaros de un asunto que muchas veces se pasa por alto. Yo en algunos de mis vídeos hablo de esto, pero solamente lo menciono y lo utilizo, pero no me paro a explicarlo como lo voy a hacer hoy. Por cierto, me llamo Juan Carlos y está en Flores y Besos. Detrás de las hormonas vegetales hay mucha ciencia. Las hormonas son proteínas, son sustancias fabricadas por seres vivos y que se distribuyen por los animales o por las plantas a través de los vasos conductores, de la arteria o las venas en los animales y de los vasos conductores, el xilema y el floema en las plantas. En todos los seres vivos, los procesos vitales están regulados por hormonas. En los animales, en nosotros, está regulado además también por el sistema nervioso. Las hormonas son las responsables de todo, incluso de nuestra alegría, de nuestra tristeza, del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema reproductor, todo. En las plantas ocurre igual. Las plantas también producen hormonas. Cuando una planta florece, lo hace porque se han activado determinadas hormonas. Cuando una planta fructifica, igual. Cuando a una planta se le caen las hojas, es porque hay hormonas que dan por muerta ya esa hoja y se cae. Y también las plantas emiten raíces gracias a que se activan determinadas hormonas, que son las auxinas. Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Las hormonas se fabrican no solamente para utilizarlas en plantas, sino que también se fabrican para nosotros. Hay muchas enfermedades que se curan, se sanan, aplicando un tratamiento hormonal, hormonas que se fabrican en laboratorio. De esto de lo que os voy a hablar, de las hormonas vegetales, en este caso, de las hormonas que hacen que las plantas emitan raíces. Así que células normales, en un momento dado, se transforman en células radiculares. Las distintas hormonas que voy a enseñar, los distintos formatos de hormonas, os adelanto que las hay en polvo y en líquido, son una ayuda importantísima para tener un buen éxito en la reproducción de nuestras plantas a través de esquejes. Antiguamente, por ejemplo, los olivos que plantaban en Andalucía centenarios, todos aquellos olivos se plantaron con esquejes leñosos, con ramas gruesas, se plantaron sin hormonas, eso no se había descubierto todavía. Y las plantas, los esquejes, enraizaban. Sin embargo, el porcentaje de enraizamiento era más bajo que si aplicamos hormonas. Las hormonas son una ayuda para que tengamos más éxito con nuestros esquejes. También os voy a hablar de algo interesante y es qué tipo de hormona hay que utilizar en función del tipo de esqueje. Me explico. Hay esquejes leñosos y esquejes herbáceos. Si tú piensas en una gitanilla, un geranio, un clavel, es una planta que tú puedes romperle los tallitos con la mano. Es un esqueje herbáceo. Esas plantas enraizan con más facilidad porque son más activas metabólicamente sus células y se transforman en raíces más rápidamente. Los esquejes leñosos son aquellos que son duros, que los tienes que cortar con una tijera. Un rosal, por ejemplo, una higuera, una parra, un olivo. Esos son esquejes leñosos. Pues depende del tipo de esqueje que utilices, perdón, el tipo de esqueje, pues depende del tipo de esqueje que tú vayas a hacer, se aconseja que la hormona sea en líquido o sea en polvo. Las hormonas, ya os he dicho, son sustancias orgánicas, son proteínas que fabrican todos los seres vivos, sean reptiles, anfibios, peces, animales, plantas, fabrican este tipo de sustancias. Las hormonas aparecen en las plantas ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, el frío, la aparición de humedad cuando no la había antes. Un bulbo emite raíces cuando encuentra humedad. Una planta tira la hoja cuando hace frío. Ante los cambios de intensidad lumínica del día y la noche, aparecen también hormonas distintas. Hay mucha ciencia detrás de esto. Ante situaciones de estrés, las plantas responden de diversas maneras. Cuando, por ejemplo, un olivo le hacemos una poda intensa, una poda fuerte, lo que hace, aparte de emitir brotes por arriba, por donde hemos cortado, también emite brotes por abajo, porque hemos cortado el flujo de savia. Y eso hace, la planta entiende que algo ha ocurrido y tiene que defenderse, tiene que producir tallos nuevos.
Cuando cambian las condiciones ambientales, se produce la floración en los frutales. Aquí estoy viendo un montón de pequeños frutales. Todavía no han florecido. Le falta que haga un poco más de luz, de temperatura, para que se activen sus hormonas. ¿Estáis viendo el montón de frutales que tengo aquí? ¡Qué chulo! Me voy a acercar ahora hacia la zona de este vivero donde están los productos fitosanitarios, los abonos, los pesticidas, los insecticidas, y donde se encuentran también los botes o las cajas de hormonas. Os voy a enseñar la diferencia entre las hormonas líquidas y las hormonas en polvo. Fijaos bien en estas estanterías. Aquí tenemos algo que para muchos aficionados a las plantas es casi magia: la hormona de enraizamiento. Gracias a estos pequeños productos, un simple trocito de rama puede convertirse en una planta nueva, sana y fuerte. Hoy vamos a ver las dos grandes familias, las hormonas en polvo y las hormonas líquidas, cuándo usamos cada una de ellas y algunos trucos que marcan la diferencia. Bueno, empecemos por las hormonas en polvo, que son las más conocidas y también las más fáciles de usar. Estas hormonas están pensadas sobre todo para esquejes tiernos, lo que llamamos esquejes herbáceos: geranios, claveles, alegrías, coleos, plantas de interior en general, plantas que tienen tallos blandos y verdes. Si alguna vez habéis cogido un trocito de geranio, por ejemplo, y lo habéis clavado en una maceta en la tierra y no ha agarrado, aquí es donde entran en juego estos polvitos. Es como darle un empujoncito extra para que saquen raíces. El funcionamiento es muy sencillo. Cortamos el esqueje, quitamos las hojas de abajo, mojamos un poco el tallo, lo humedecemos y lo pasamos por el polvo, nada más. Y luego ya los metemos en tierra, los enterramos. Este polvito contiene hormonas vegetales, sobre todo auxinas, que son las responsables de decirle a las plantas: oye, te toca echar raíces ahora. Ahora pasamos a las hormonas líquidas, que ya son palabras mayores. Estas están pensadas sobre todo, como ya os he adelantado, para esquejes leñosos y semileñosos. Pues higuera, olivos, bogambillas, parras, rosales, frutales en general y plantas de interior sobre todo. Plantas con madera más gruesa, con ramas más gruesas. Plantas que no enraizan fácilmente. Aquí ya no se habla de un tallito blando, sino de trozos de ramas. Ramas que pueden parecer un palo prácticamente. Y claro, a eso hay que convencerlos bien. Para eso usamos estas hormonas en líquido, para que echen raíces abundantes. Estas hormonas suelen venir concentradas y siempre hay que diluirlas en agua. Es importante respetar las concentraciones, mirar bien el bote, las indicaciones y no poner más concentración de la cuenta. Se preparan, ya os digo, mezclando, haciendo su dosificación, se mete el esqueje dentro durante unos segundos, unos minutos, según nos venga puesto, y ya después se planta. Es como si le diésemos a la planta un tratamiento intensivo, no solo para que eche raíces, sino también para que lo haga con rapidez y con fuerza. Una curiosidad muy interesante es que pues las higueras y las plantas que vemos, los árboles que vemos, frutales, en los pueblos, en los jardines, se multiplicaron en la antigüedad de esta manera. Como estáis viendo, normalmente las hormonas en líquido traen el bote donde viene la hormona, un vaso medidor y una jeringuilla con la que sacamos el porcentaje que nos diga. Normalmente suele ir al 10%, es decir, 1 centímetro cúbico de agua y 9 centímetros cúbicos, perdón, 1 centímetro cúbico de hormona y 9 centímetros cúbicos de agua. Es mejor preparar poco que mucho, porque si la cantidad que nos sobre hay que desecharla, hay que tirarla. Esa ya no sirve, no la vamos a guardar durante días o semanas o meses. Entonces preparamos un poquito, lo gastamos y lo que nos sobre lo tiramos ya. Hoy ya con estas hormonas aumentamos mucho el porcentaje de éxito. En cultivos profesionales, en viveros, en productores de plantas industriales, estas hormonas son absolutamente imprescindibles. Como veis, es bueno empaparse bien, leerse bien todas las instrucciones, los consejos, la advertencia en fin, hay que tener cuidado con productos químicos, hay que tener cuidado con él y conservarlo bien. Estáis observando ahí abajo un poco, son un poquito más caras, porque son como el doble más caras que las hormonas en polvo.
pero tampoco es tanto. Es decir, que estas cuestan, creo que ponía ahí 10 o 12 euros, mientras que el en polvo valen 6 y 8 euros. Antes se han visto los precios. Si echas cuenta de lo que te cuesta y de la cantidad de plantas que tú puedes reproducir, pues ahorras un montón de dinero en viveros. Si te gusta reproducir plantas, tienes un jardincito, tienes una huerta, pues te puedes hacer montones de plantas, de muchísimos tipos de plantas. Lo puedes realizar todo, todas las quejas que tú quieras con esto. Entonces, con ese bote que habéis visto de hormonas en líquido tenéis para, yo qué sé, para miles y miles de plantas, para enraizar. Con ese bote tenéis para toda la vida. Yo digo que con las hormonas líquidas hay que respetar muy bien las dosis y los tiempos de inmersión. De todos modos, no hace falta que tengas hormonas de los dos tipos. Es decir, con que tengas, por ejemplo, hormonas en polvo es suficiente. Te arregla igual para esquejes más o menos duros. Puedes poner claveles o puedes poner bugambillas y te sirven. Diríamos que son más específicas las hormonas en líquido para los leñosos, las leñosas, las que tienen más madera, pero las que son en polvo también te van a servir. De hecho, yo casi siempre he tenido en polvo. Tengo ahora ya de las dos clases, en líquido y en polvo. Por cierto, las plantas producen esta hormona de forma natural. Cuando una rama se rompe o toca tierra, ella sola intenta enraizar. Lo que hacemos con estos productos es simplemente ayudarle a reforzar este proceso natural. Muchos piensan que cuanto más polvo se le ponga, es más polvo con hormonas, pues mejor. Y esto es un error. Aquí menos es más. Si ponemos demasiado, podemos quemar el tejido. Ten en cuenta que es un producto químico. Y estropear el esqueje y luego no nos enraiza, pero por exceso de hormonas. Otra cosa importante en este tipo de hormonas, funciona muy bien cuando la planta entra en actividad vegetativa, en primavera, en verano, en otoño también, a principios de otoño. En invierno, aun tratando con hormonas, cuesta más trabajo que agarre. Y un detalle práctico. Siempre es mejor echar un poco en una tapita y no meter el esqueje entero en el bote, porque podemos contaminar el bote, el resto de las hormonas, de hongos, de bacterias y estropear, o al menos que las hormonas pierdan eficacia. Con la hormona que trabajemos, en polvo o en líquido, hay más factores que influyen. Claro, es muy importante el sustrato que utilicemos. Hay que utilizar un sustrato, pues un saco de sustrato de vivero puede servir, el que sea puede servir. Hay sustratos específicos para esquejar, para hacer esqueje, pero bueno, puede servir cualquiera. Entonces, el sustrato lo importante es que drene bien, que no se encharque, que no produzca podredumbre en el tallo, el tallo antes de que produzca las raíces. Es importante también las temperaturas. Es mejor que haya un poquito más de temperatura por el sustrato que en la parte aérea. Hay cajas de enraizamiento, cajas que llevan debajo, como una especie como de manta térmica que calienta el sustrato, le da temperatura al sustrato, pero por la parte de arriba se mantiene un poco más fresquita. Es importante también, es fundamental pulverizarle a esos esquejes, que la parte aérea, lo que se queda fuera del esqueje, no se quede reseco. No lo vayáis a poner tampoco al sol, los esquejes recién enraizados, recién puestos con las hormonas. No hace falta que le dé el sol, un sitio fresco, que esté bien ventilado. Hay que proporcionarle humedad, pero en que no haya un exceso de humedad, es decir, hay que ventilar también para que no se produzcan podredumbres en la parte aérea. En resumen, que para plantas tiernas hay que utilizar hormonas en polvo y para plantas leñosas y semileñosas en líquido. Las leñosas son las que tenemos que y las semileñosas las que tenemos que cortar con unas tijeras de podar. Cada hormona tiene una función, como cada herramienta que usamos en el jardín. Esta hormona, usada correctamente, nos permite multiplicar nuestras plantas de forma muy eficaz, nuestras plantas favoritas. Conservar variedades antiguas, variedades que a lo mejor tienes en el pueblo de tu familia, de tu abuelo, te digo, oye, voy a sacar una planta de esta parra, de esta higuera. Lo puedes hacer con hormonas con más éxito. Y también te ahorras dinero, ya lo he dicho, te ahorras un montón de dinero. Yo he esquejado, yo tengo una casa en el campo y yo prácticamente todo lo que tengo allí lo he hecho a base de esquejes, esquejando plantas que me han ido dando, que me han gustado y las he reproducido yo. Lo más bonito de todo esto
es ver que con un trocito de una rama nace una planta nueva, gracias a tus manos. Lo has hecho tú con tus manos. Eso sí que es un gustazo, eso sí que es un placer. Ya para cerrar este vídeo, me gustaría que te quedases con una idea. Las hormonas no hacen milagros. Las hormonas aplicadas no hacen milagros, pero ayudan a que las cosas vayan mejor. Igual pasa con las hormonas que tomamos como medicamentos a personas que tienen un déficit o un exceso de determinada hormona. El uso de uno u otro tipo de hormona en polvo o en líquido va a depender, como ya he dicho, del tipo de esqueje que quieras reproducir, del tipo de planta que quieras reproducir. Para los esquejes leñosos, aquellos que tienes que cortarlo con una tijera, es recomendable siempre la hormona en líquido. Mientras que para los esquejes herbáceos, los que puedes tronchar, cortar con el dedo, es preferible la hormona en polvo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal.